Capítulo 27. Un cambio de planes repentino. Mi esposa e hijos llevaban viviendo en Myanmar casi 2 años cuando al fin, a principios del 2001, se pudo poner en marcha un plan para traernos a Tailandia y luego a Alemania, donde teníamos la esperanza de reiniciar juntos nuestra vida. El gobierno alemán les otorgó el permiso para reunirse conmigo y nos aseguraron que recibirían el mismo estado legal de refugiados que disfrutaba yo. Debido a que ya llevaban tanto tiempo en Myanmar, un amigo les había ayudado a conseguir carnés de identidad birmanos. A numerosos ciudadanos chinos los detenían a menudo en el norte de Myanmar y los enviaban para China porque no tenían la adecuada identificación. Eso era lo último que queríamos que le sucediera a nuestra familia, pues todavía la buscaban las autoridades de nuestra patria. En ese tiempo no pensamos mucho al respecto, pero más tarde nos dimos cuenta de que nuestros carnés de identidad eran ilegales. En febrero del 2001 volé a Myanmar por última vez. Mi familia estaba emocionada y se hicieron todos los preparativos para nuestra salida. Deling, Isaac y Yilin tenían que volar a una ciudad cercana a la frontera, desde donde cruzarían por tierra a Tailandia. Yo volaría antes y los esperaría allí. Como muchas otras cosas en nuestras vidas, nuestros planes se frustraron por completo. 2 noches antes de que saliera de Myanmar, recibí un sueño vívido del Señor. Veía cómo mi familia y yo salíamos de Myanmar. Isaac iba adelante. Estaba muy nervioso mientras cruzaba la frontera, pero pasó la aduana y salió del país sin dificultades. A continuación, era mi turno para pasar por la aduana. El funcionario me pidió el pasaporte y que abriera mis maletas. Encontró mi carnet de identificación birmano y me ordenó que pasara al cuarto de interrogatorios. En el sueño vi los rostros de los funcionarios y también me di cuenta de que el cuarto estaba en mal estado y descuidado. Me desperté de mi sueño y vi que eran las 5 en punto de la mañana. Le dije a Deling: el Señor me ha mostrado que si no somos cuidadosos, tendremos dificultades para salir del país. Debiéramos orar más y pedirle al Señor que nos proteja. También le conté a Isaac mi sueño y le pedí que orara con fervor. Él se marchó más tarde, volando hacia la ciudad fronteriza de Tachilek, al nordeste de Myanmar. Deling y Yilin se unirían al día siguiente. Juntos cruzarían la frontera con Tailandia. Fue increíble. Pocos minutos antes de que aterrizara el avión en que viajaba Isaac, estalló una guerra en Tachilek entre el ejército birmano y el ejército independiente Shan. Allí se desató una terrible lucha entre las partes. Todos los vuelos a Tachilek quedaron cancelados por varias semanas. Isaac quedó separado de nosotros y no había manera de ir con él. El mismo día que recibí el sueño del Señor, se lo conté a los estudiantes de la escuela bíblica donde nos hospedábamos y les pedí que oraran. Con voz unánime, los estudiantes me aseguraron: amado hermano Yun, no habrá problemas. Es muy fácil cruzar la frontera. No tiene que temer. Empecé a sentirme más confiado de que todo saldría bien. Mi esposa, por la que doy muchas gracias a Dios por tener un corazón tan sincero y sabio, me advirtió: no debieras ser tan positivo con esto. Dios te advirtió y debes prestar atención. Asegúrate que dejas tu carnet de identidad conmigo. Si te lo llevas, te meterás de seguro en problemas. Rechacé el consejo de mi esposa y pasé por alto el sueño del Señor. Los meses anteriores fueron tiempos de mucha agitación en el ministerio. Había viajado a muchas naciones y había hablado en cientos de reuniones.
Hacía poco que mi madre había muerto y aún lidiaba con el dolor y la tristeza de su partida. Estaba agotado y necesitado de un tiempo de descanso y renovación. En esa pobre condición tuve mucha confianza en mi propia fortaleza, entre comillas, y habilidad, entre comillas. El Señor necesitaba enseñarme una lección y humillarme. Me había enseñado que si confiamos en otros recursos, pero no en Él, fracasaremos. Había puesto demasiada confianza en mi pasaporte alemán. De alguna manera, llegué a creer, en el fondo de mi corazón, que mi pasaporte me protegería de todo mal y me ayudaría a vencer todos los problemas. Cuando ahora reflexiono sobre lo que pasó en Myanmar, me doy perfecta cuenta de una cosa. Dios nunca cambiará sus principios por ninguna persona. Si desobedece sus principios, caerá de seguro en dificultades. Debido a que desobedecí al Señor, me metí en problemas. A la mañana siguiente entré en el vestíbulo de la aduana del Aeropuerto Internacional de Rangún, antes de abordar mi vuelo para Tailandia. Muy pronto me sentí incómodo. La escena que tenía enfrente a mis ojos era la misma que vi en mi sueño. El mismo funcionario de mi sueño examinó mi pasaporte y me ordenó que abriera mis maletas. Vio mi carnet de identidad birmano y enseguida su aspecto cambió y se puso muy serio. Me llevó a un cuarto y me ordenó que esperara allí. Me di cuenta de que era el mismo cuarto que el Señor me mostró en el sueño. A causa del comienzo de la guerra en el estado Shan, las autoridades del aeropuerto estaban muy vigilantes de cualquier actividad sospechosa. Cuando encontraron mi carnet de identidad falso y me di cuenta de que no sabía hablar birmano siquiera inglés, dieron por sentado que era alguien relacionado de alguna forma con los soldados Shan. No le prestaron atención a mi pasaporte alemán porque estaban seguros de que era falso. Mientras esperaba en ese cuarto, con un corazón lleno de dolor y remordimiento, empecé a arrepentirme ante el Señor por mi orgullo y desobediencia. Clamé y derramé grandes lágrimas y lloré. Señor, perdóname por no haber prestado atención a tu advertencia. Acepto ahora cualquier castigo que me tengas preparado. Esta era la segunda vez que me arrestaban por estar agotado y tener mis oídos cerrados a las palabras de advertencia del Señor. Mi segundo encarcelamiento en China, en 1991, tuvo también lugar porque estaba agotado y confié en mis propias fuerzas. No había aprendido bien la lección. Si es un obrero del reino de Dios o tiene la esperanza de servir alguna vez al Señor, déjeme decirle para su bien las palabras que escribí en mi cuaderno de notas ese día mientras esperaba en el cuarto en el aeropuerto. Escribí en grandes letras: Cuidado, cuidado, cuidado. Los obreros de Dios nunca deben desobedecer los principios de Dios. Los cristianos que cumplen con un ministerio público corren el mayor peligro de caer en dificultades, debido a que es muy fácil que se vean tentados a escuchar los aplausos y elogios humanos. Si un predicador, tenga cuidado, si es usted un predicador, tenga cuidado. Debe clamar y pedir la ayuda de Dios para escuchar solo su voz y no a las multitudes que le dan palmadas en la espalda y le ponen en un pedestal. A menudo los principios de Dios son lo opuesto a los suyos. Si esperamos que les agrademos a las personas y que nos acepten, recordemos que Jesús enseñó: ay de ustedes cuando todos los elogien. Lucas 6:26. Nunca se sienta satisfecho con el llamamiento de Dios ni sus dones en su vida. Satisfágase con el mismo Jesucristo. Muchas personas escuchan la voz de Dios
que los llama a ser pescadores para el reino de Dios. Los discípulos le oyeron decir a Jesús, crucemos al otro lado, en Marcos 4:35. Entonces se fueron con él en la barca donde estaba. Versículo 36. Jesús muy pronto se durmió y se desató una fuerte tormenta. Al salir a trabajar en su ministerio, asegúrese que Jesús no esté durmiendo en su barca. Quizá trate de remar y manejar su ministerio por su cuenta, pero no llegará muy lejos mientras duerma Jesús. Los discípulos descubrieron que las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Versículo 37. Despierta Jesús y hágale Señor y Maestro de todo lo que haga. Demasiadas iglesias y ministerios acogieron a Jesús en su medio en el pasado, pero hoy actúan en sus propias fuerzas, planes, mientras Jesús duerme en su medio. Muy pronto, 3 policías del aeropuerto entraron en el cuarto de interrogatorios y muy serios empezaron a hacerme preguntas en birmano y en inglés. No entendía ni una palabra de lo que decían, lo que parecía enojarlos todavía más. Registraron mis maletas y encontraron algunos álbumes de fotos personales del tiempo de mi familia en Myanmar, incluyendo fotos de un orfanato, de algunos amigos y de escenas rurales. Estas fotos convencieron a los policías de que era un espía extranjero o reportero y empezaron a tratarme con dureza. Mi pasaporte mostraba que había entrado en Myanmar 8 veces durante los 2 últimos años. Estas 8 visitas fueron para ver a mi familia, pero para la policía esta era la prueba firme de que estaba involucrado en actividades ilegales. También encontraron algunas tarjetas personales con los nombres de líderes cristianos que conocía. Al día siguiente, las autoridades entrevistaron a varios pastores del país con la intención de averiguar con exactitud quién era yo. En cuanto a las autoridades, se dieron cuenta de que mi familia había estado viviendo en el norte de Myanmar, empezaron a buscarlos. Los policías me dijeron, no vamos a tardar en averiguar dónde se esconden sus familiares y cuando los encontremos, el castigo será el mismo para todos. En ese momento no tenía ni idea de que estaban cancelados los vuelos de mi esposa e hija y de que toda mi familia estaba aún dentro de Myanmar. Le dije a la policía, les aseguro que mi familia ya no se encuentra en su país. Ya salieron para Alemania, donde el gobierno los recibirá de manera oficial. Cuando los interrogadores vieron la confianza con que hablaba, creyeron que mi familia debía haber salido ya del país. Tenía las manos esposadas a mi espalda y me hicieron permanecer parado sobre un solo pie. Desde las 11 de la mañana de mi arresto hasta las 5 de la tarde del día siguiente, un total de 30 horas, me golpearon con porras y me dieron patadas. Mis brazos, piernas, espalda, mis partes privadas y mi cuello y cabeza quedaron magullados y ensangrentados a causa de los golpes propinados. Incluso cuando cambiaba la pierna que me sostenía, me gritaban diciendo, ¿quién le dio permiso para cambiar de pierna? En el cuarto hacía un calor húmedo insoportable. Durante 30 horas no me ofrecieron nada de líquido ni alimento. Tenía resecos los labios y la garganta, pero no me dieron ni una gota de agua. Las pocas veces que necesité ir al baño, me taparon la cabeza para ocultar mi identidad de las personas fuera del cuarto. Mientras iban pasando las horas, traté lo mejor posible de sostenerme solo sobre una pierna, mientras los policías ventilaban su enojo, golpeando mi cuerpo. Traté de bloquear el dolor, centrando mis pensamientos solo en el Señor Jesús. Pensé
en cómo mis sufrimientos eran todo lo opuesto a los de Jesús. Al Señor lo golpearon por causa de su obediencia a la voluntad de Dios, mientras que a mí me golpeaban debido a mi desobediencia a Dios. En un sentido, las palizas no eran tan malas como las que había experimentado en China, porque la policía de Myanmar no usa porras eléctricas. No obstante, debido a que era un sospechoso de espionaje en tiempo de guerra, no se privaron de aplicar todos sus métodos. Ya sabía que si seguían así, podrían matarme, pero yo sentía en mi corazón que no era todavía la hora de partir al cielo. Derramé muchas lágrimas y tenía el corazón quebrantado. Desde lo profundo de mi alma clamé: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Es que no me vas a usar nunca más? Lo siento de veras. Por favor, Padre, ábreme tu corazón. Mientras me golpeaban, me arrepentía de todos mis pecados y las olas del perdón de Dios inundaron mi alma. Un cuadro del Señor destelló en mi espíritu. Vi a Moisés cuidando las ovejas en el desierto, solo y sin nadie con quien hablar. Entendí enseguida que Moisés tenía que ser fiel en el cuidado de las ovejas en la soledad, antes de que Dios pudiera confiar en él para hablar en la corte del faraón. De la misma manera, Dios quería ver si yo sería fiel en este país extranjero donde no me podía comunicar con nadie, antes de que me liberara para hablar de nuevo delante de multitudes de personas en su nombre. Me sentí muy consolado, pues me mostró que el Señor no me había olvidado. Después que terminaron de golpearme, me metieron en una celda. Lo primero que escribí en mi diario fue: Dios, te doy las gracias por tu justicia. Dios, te doy las gracias por tu fidelidad. Dios, te doy las gracias por tu misericordia. Desde lo profundo de mi corazón te alabo y te doy las gracias. De Link. Cuando me enteré que habían arrestado de nuevo a Yun, me sentí aún más culpable que cuando lo arrestaron en China, porque aunque el Señor le había advertido a mi esposo de las dificultades que se avecinaban, le había permitido que llevara consigo el carnet de identidad. Cuando la arrestaron en China, no había mucho que hacer al respecto. Sin embargo, este caso, de alguna manera, parecía el resultado de nuestra necedad, más bien que por causa del Evangelio. Me sentía muy feliz de que pudiéramos salir para Alemania. Llevaba años soñando con poder vivir juntos de nuevo como familia, con un mínimo de seguridad en nuestras vidas. Ahora, de forma increíble, nuestros planes se desmoronaban en el último instante. Creo que este incidente fue la llamada de atención del Señor, porque pensamos que una vez que llegáramos a Occidente, nuestras vidas serían fáciles. Nos mostró que sin importar dónde estuviéramos, enfrentaríamos dificultades y habría oposición. No pudimos viajar debido al estallido de guerra en la frontera. A causa del arresto de John, las autoridades conocían ahora nuestros nombres y nos buscaban. Nos aconsejaron que no viajáramos en ningún medio de transporte que requiriera mostrar el carnet de identidad o nos arrestarían de seguro. Lo más probable es que nos deportaran a China, donde nos enfrentaríamos a severos castigos por salir del país de forma ilegal, junto con todos los problemas resultantes por la fuga de Yun de la prisión y su salida de China en 1997. No daba crédito a lo que sucedía. Después de esperar por años a poder reunirnos con Yun en Alemania, ese sueño parecía tan distante como nunca antes había estado. Mi esposo estaba detenido. Nadie sabía lo que le pasaría. Isaac estaba separado de nosotros en medio de una situación de guerra
y nosotros no teníamos manera de ir donde él se encontraba en la frontera. Durante 2 semanas estuvimos huyendo, orando que nadie nos pidiera los carnés de identidad. A Yilin y a mí nos metieron en la parte trasera de un vehículo y nos llevaron a un lugar distante, al otro lado del país, cerca de la frontera con Tailandia. Amigos cristianos nos ayudaron a hacer los arreglos para que nos llevaran a pie a través de montes escabrosos hasta Tailandia. Las personas que nos iban a pasar nos metieron en una choza de paja en medio de los montes y nos ordenaron que permaneciéramos dentro, descansando, comiendo y esperando su regreso. Cada día parecía una eternidad en esa pequeña choza. Oramos mucho, pero las cosas eran tan intensas que estábamos al borde de una crisis nerviosa. Sabíamos que nos encontrábamos en medio de una gran batalla espiritual. Satanás nos atacaba con todo lo que tenía y todo de golpe. Una noche estábamos todavía despiertas a medianoche cuando de repente llegaron 3 birmanos y nos dijeron que había llegado el momento de partir. Nos dijeron que no podíamos decir ninguna sola palabra y nos forzaron a quitarnos los zapatos y a caminar descalzas. Tiempo después nos enteramos que estos hombres estuvieron esperando por una noche sin luna a fin de reducir las posibilidades de que nos descubrieran los agentes de la frontera. El ruido propio del crujido de los zapatos hizo que tuviéramos que deshacernos de nuestro calzado. Los 3 hombres usaron largos machetes para abrirse paso a través de una parte de la jungla donde nadie había estado antes. Durante horas nos deslizamos por la jungla en la oscuridad de la noche. Toda la travesía la realizamos en total oscuridad. Nunca pudimos ver a una sola persona en toda la noche. En una de las etapas tuvimos que subir a gatas un terraplén junto a una cascada. Varias veces nos resbalamos y tuvimos que agarrarnos a las ramas y rocas para estabilizarnos. Me pasé la noche llorando por dentro, pero no hice ningún ruido. Le hablé al Señor en silencio de mis sentimientos. Resultó también que ese día era mi cumpleaños. Desde el punto de vista físico, esa experiencia resultó muy difícil. Como consecuencia del sofocante calor húmedo, nos sudaba todo el cuerpo hasta que nos deshidratamos y no podía sudar más. Yilin se cortó un pie con las piedras, pero me sentí muy orgullosa de ella. Muy pocas chicas de 10 años podrían haber soportado la presión física, emocional y espiritual de nuestra situación. El Señor nos sostuvo. En medio de la noche, el Espíritu Santo me habló a través de un pasaje en el que no había pensado desde hacía muchos años, de Isaías 30, 20 al 21. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Es posible que recuerde que 30 años antes, en Henan, cuando al principio creí en el Señor, vi en tantas ocasiones una luz sobrenatural. Es posible que recuerde que 30 años antes, en Henan, cuando al principio creí en el Señor, vi en varias ocasiones una luz sobrenatural que me mostraba la senda adecuada por la que tenía que andar cuando regresara a casa después de un culto de oración en medio de la noche. Hacía casi 2 décadas que no veía esa luz guiadora del Señor. Ahora, en las primeras horas de la mañana de febrero del 2001, poco después que el Señor me hablara por medio de esta promesa del libro de Isaías,
vi la misma luz, dirigiéndome en los montes a lo largo de la frontera de Tailandia y Myanmar. La luz no era constante, pero aparecía cada vez que no podía ver hacia dónde dirigirme. Poco antes de que apareciera el sol, después de más de 6 horas de caminar, nos dijeron que habíamos llegado a Tailandia y que nuestros guías nos dejaban para regresar a casa. Estábamos en Tailandia, teníamos unas pocas posesiones, estábamos descalzas y sin documentos. Nuestras ropas estaban hechas jirones y nuestras piernas y brazos estaban cubiertos de arañazos y sangre seca. Jilin tenía un corte profundo en un pie que todavía sangraba. No había dónde, no sabía dónde estarían mi esposo e hijo. Amigos cristianos de Tailandia llegaron a donde nos encontrábamos y nos recogieron. Isaac logró entrar en Tailandia, en un lugar mucho más al norte de donde cruzamos nosotras, y nos reunimos en la ciudad tailandesa de Chiang Mai. Varios días después de esto, la embajada alemana en Bangkok nos entregó los documentos necesarios para montar en un avión de la línea aérea Lufthansa y volar hacia Frankfurt, Alemania. Por fin, después de muchas pruebas, estábamos en Occidente. Los amables hermanos en Cristo alemanes hicieron todo lo posible para que nos sintiéramos bienvenidos. Nos instalamos en el pequeño apartamento de Jun, pero no era lo mismo sin él. Nuestros corazones anhelaban estar juntos como familia. Después de servir al Señor todos estos años, sentía que Dios nos había despojado de todo, de manera que pudiera ahora lanzarnos a la nueva etapa de nuestras vidas.